Hola, ¿cómo están? Soy su amiga Ronnie. El día de hoy estamos aquí en el jardín de Ronnie, en el huerto jardín de Ronnie. Estoy junto al árbol de naranja y he venido a buscar unas ramas para hacer una decoración para la casa ahora que ya se acerca Navidad. Así que quédense conmigo y empezamos. Bien, estamos aquí en el jardín. Vean, esta es la zona donde normalmente el jardinero, cuando viene a podar toda esta zona y poda los árboles, aquí deja las ramitas. Y estas se van secando, acá las deja. Entonces voy a buscar una rama. Necesito una rama pequeña en este momento porque la voy a usar para... Miren, esta ya se rompió. La voy a usar para un centro de mesa. Miren, ya encontré lo que andaba yo buscando. Vean, esta es una rama seca de un rosal. Ahí está. Se secó, ya no quiso crecer. Pues los rosales yo creo que tienen cierto tiempo de vida porque este ya era muy viejo. Entonces lo tuvieron que arrancar de raíz porque ya estaba muy seco. Y únicamente se estaba llenando de plagas. Entonces mejor decidimos quitarlo. Y vean, ahí está. Esta me la voy a llevar para decorarla. Vámonos. Bien, en este caso lo que estoy haciendo es retirarle las espinas porque es una rama de un rosal. Vamos a retirarle todas, absolutamente todas las espinas. Y ahora tengo aquí pintura blanca. Esta es pintura acrílica. Esta es pintura de agua. Normalmente yo siempre tengo pintura blanca en casa porque constantemente estoy pintando mis paredes, así que estoy ocupando esta pintura reciclada. Pero ustedes pueden conseguir este tipo de pintura también en las papelerías, incluso ya lo tienen seguramente en casa, porque es la pintura que ocupan los chicos en la escuela. Con un botecito con un botecito mediano les alcanza perfecto para pintar una rama como esta. Un pincel y un botecito de pintura blanca tipo escolar. Vamos a cubrir toda nuestra rama aquí en el jardín que tengo afuera de casa. Estoy trabajando. Ya terminé de pintar mi rama y la voy a dejar que se seque completamente. Después de unas horas ya secó mi rama, aquí la tenemos lista. Y voy a sostenerla en esta maceta navideña que me regalaron hace años. La voy a sostener con unas piedras que tengo en el jardín. Y esto la verdad es que es súper fácil, vean, ya quedó perfectamente bien sostenida mi rama. Y así no me estoy complicando para nada. Como se están dando cuenta, estoy reciclando absolutamente todo. Bien, ya está súper bien sostenida y mi rama. Ahora sí, vamos a continuar. Vean, ahí están las piedras. Y lo que estoy haciendo en este caso es reciclar también las esferas que ocupé el año pasado para decorar mi árbol. Vamos a decorar esta rama y la maceta con esas esferas. Tengo en rojo, en plateado, en dorado. Para mí este año esa es la tendencia, esos son los colores de tendencia. Tengo también algunos adornos que le puse en años pasados a mi árbol de Navidad, como esta ave, este pajarito dorado. Tengo una mariposa en color rojo. Ustedes pueden ocupar cualquier decoración que quieran ponerle a su rama. Pero ven qué bonito luce el contraste del dorado, rojo y plateado sobre la rama blanca. Se ve bastante bonito, muy navideño. Y la cantidad de decoración es a gusto de cada quien. A mí no me gusta ponerle mucha para que luzca la rama, pero como ustedes quieran ponerle. Ven qué bonito luce. Y en este caso voy a ocupar este listón navideño porque quiero cubrirle estos dibujitos que trae la maceta, para que todo quede en blanco, rojo, dorado, plateado. Ahí está. Y quiero mostrarles esta rama que es muchísimo más grande. Vean qué hermosa. Está también pintada de la misma manera como hicimos con la otra.
La he decorado con también con esferas que tenía del año pasado, también las figuritas que tengo acá, los pajaritos, en plateado y en dorado. Y le he puesto luces, las luces que le puse al árbol el año pasado, y se las he sostenido a las ramas con unos alambritos en color blanco. Y vean qué hermosa luce. Ya con las luces prendidas, ya iluminadas, se ve preciosa. Y vean, la manera más práctica y más económica de decorar tu Navidad es reciclando. Y ya vieron qué fácil es y lo hermoso que puede lucir su casa. Vean qué bonita se ve ya iluminada. Me encantó cómo se ve. Y bueno, pues aquí les dejo esta idea. Espero que les haya gustado, que la pongan en práctica. Y yo los espero en mi próximo video. Que pasen una hermosa y feliz Navidad. ¡Hasta pronto!